Los secretos ocultos bajo el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. ¿Sabías que debajo del piso de mármol del palacio hay entierros humanos mexicas, una fuente del siglo XVII y la tumba de la mujer que fundó un convento hace más de 400 años? ¿Por qué en el palco 33 de Bellas Artes se escucha un violín por las noches y nunca hay nadie tocándolo? En el corazón de la Ciudad de México se levanta un edificio que resume varios siglos de historia, ambición, arte y transformación nacional. El Palacio de Bellas Artes no es solo uno de los monumentos más reconocibles del país. Cada detalle del recinto conserva algo de las tensiones, aspiraciones y contradicciones de México. Pero sus secretos no están únicamente bajo tierra, también se esconden en su estructura de acero, en los símbolos prehispánicos, en su telón de cristal, en los murales que sobrevivieron a la censura y en las leyendas que circulan entre sus pasillos. En este video vamos a recorrer todos esos secretos, desde lo que hay bajo sus cimientos hasta la leyenda que los propios trabajadores cuentan del Palco 33. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El terreno perteneció al convento de Santa Isabel, siglo XVII. Mucho antes de que el Palacio de Bellas Artes dominara su zona del centro histórico, el terreno estuvo ocupado por el convento de Santa Isabel. Esta comunidad religiosa fue fundada en 1601 con el nombre de la Visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel y quedó constituida como un convento de monjas clarisas de la orden franciscana. Sus espacios incluían iglesia, claustros, huertas, celdas y áreas destinadas a las labores de las religiosas. Durante más de 2 siglos, el conjunto formó parte del paisaje de la capital de la Nueva España. Sin embargo, tras las leyes de reforma, en 1861 las monjas fueron trasladadas y la propiedad quedó fraccionada para su venta. Algunos edificios tuvieron usos, entre ellos una fábrica de sedas. A comienzos del siglo XX, el gobierno de Porfirio Díaz adquirió el predio y demolió sus construcciones para levantar el Teatro Nacional. Boari halló los muros del convento y el sepulcro de la fundadora al excavar. Cuando comenzaron las excavaciones para levantar el nuevo Teatro Nacional, el subsuelo recordó que allí ya había existido otro mundo. El arquitecto italiano Adamo Boari encontró restos de los muros del antiguo convento de Santa Isabel, demolido a comienzos del siglo XX. Entre las estructuras apareció también una lápida que señalaba el sepulcro de Catalina de Peralta, la mujer que había cedido su casa y su fortuna para fundar la comunidad religiosa. Fotografías de la época muestran a los trabajadores junto al hallazgo, rodeados por fragmentos de la construcción conventual. La tumba confirmó que la fundadora había sido sepultada dentro del conjunto que promovió desde finales del siglo XVI. Así, antes de colocar la monumental estructura de acero y mármol, las obras de Boari tropezaron literalmente con las huellas materiales de la extensa historia colonial, escondida bajo aquel antiguo terreno. Bajo el palacio hay 3 épocas de ocupación, una fuente del siglo XVII y entierros humanos. Los vestigios bajo el Palacio de Bellas Artes no corresponden únicamente al convento. Las investigaciones arqueológicas han identificado 3 grandes etapas de ocupación, una prehispánica, otra virreinal y una posterior, relacionada con los cambios urbanos del siglo XIX y la construcción del recinto moderno. En el nivel mexica aparecieron restos de viviendas, objetos cotidianos y entierros humanos colocados bajo los pisos, una práctica funeraria de la época. La etapa colonial dejó cuartos, patios, pasillos, cerámica y una fuente del siglo XVII, perteneciente al convento de Santa Isabel. Algunos materiales revelan, además, el contacto entre tradiciones indígenas, españoles y asiáticas, como piezas de porcelana de la dinastía Ming. Arqueólogos de Lina rescataron el convento en 1993 y 2009 a 2010. Buena parte de ese pasado volvió a salir a la luz gracias a intervenciones realizadas por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. En 1993, la construcción del estacionamiento subterráneo permitió desarrollar el rescate Santa Isabel. Allí aparecieron restos de habitaciones, patios, pasillos, una fuente y numerosos objetos. Más tarde, durante obras de instalaciones hidráulicas entre los años 2009 y 2010, en el lado oriental del palacio, otro equipo recuperó nuevas evidencias bajo la coordinación de Montserrat Alavés Ortúzar y Juan Carlos Campos Varela. Las excavaciones produjeron una colección abundante de cerámica y utensilios vinculados con la vida cotidiana conventual. La primera piedra la puso Porfirio Díaz en 1905, pero las obras arrancaron en 1904.
La construcción del nuevo Teatro Nacional comenzó en 1904, aunque la ceremonia oficial para colocar la primera piedra ocurrió el 2 de abril de 1905. El acto fue encabezado por el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz, como parte del ambicioso programa de modernización urbana de su gobierno. El edificio debía reemplazar al antiguo Teatro Nacional y estar terminado en 4 años, a tiempo para las celebraciones del centenario de la independencia en 1910. Sin embargo, aquel calendario resultó imposible. Las dificultades técnicas del terreno, el aumento de los costos, los problemas presupuestarios y, posteriormente, la Revolución Mexicana prolongaron la obra durante 3 décadas. El arquitecto original fue el italiano Adamo Boari. El responsable del proyecto original fue Adamo Boari, un arquitecto italiano nacido en Ferrara. Antes de recibir el encargo del nuevo Teatro Nacional, ya había trabajado en México y participado en edificios destacados del Porfiriato. Para diseñar el recinto, Boari viajó por Europa y estudió teatros modernos para combinar soluciones técnicas avanzadas con una apariencia monumental. Su propuesta recurrió a una estructura metálica, revestimientos de mármol y una decoración exterior asociada principalmente con el Art Nouveau, aunque incorporó referencias clásicas y elementos inspirados en la cultura mexicana. Boari dirigió el proyecto desde sus primeras etapas en 1904 y logró completar gran parte del exterior. Sin embargo, los problemas financieros, el hundimiento del edificio y la inestabilidad causada por la revolución frenaron el avance. En 1916 regresó a Europa, dejando inconcluso el teatro que después sería transformado en Palacio de Bellas Artes. El ingeniero Gonzalo Garita abandonó el proyecto tras un conflicto con Boari. Boari no trabajó solo durante las primeras fases. El ingeniero mexicano Gonzalo Garita, especialista en cimentaciones, participó en la selección del terreno y en el diseño de la base del edificio. Aunque ya habían colaborado en el Palacio Postal, su relación terminó en conflicto y Garita abandonó el proyecto. No se sabe con certeza la causa, aunque una versión sostiene que el mexicano discrepaba del uso de mármol propuesto por Boari, debido al peso que añadiría sobre el suelo blando de la Ciudad de México. Después, la empresa estadounidense Milliken Brothers asumió mayor control de la estructura metálica y la cimentación. En 1907 comenzaron a observarse señales de hundimiento. La salida de Garita ha alimentado la idea de que sus advertencias técnicas fueron ignoradas. La estructura de acero la calcularon los estadounidenses Birkmeyer y Milliken Brothers. La monumental apariencia del Palacio de Bellas Artes depende de un esqueleto metálico diseñado con participación estadounidense. El ingeniero William H. Birkmeyer, establecido en Nueva York y especialista en estructuras de acero, realizó los cálculos y especificaciones del armazón. La fabricación y buena parte del montaje quedaron en manos de Milliken Brothers, una empresa neoyorquina dedicada a obras de acero estructural. Sus piezas conformaron columnas, vigas, armaduras y cubiertas capaces de sostener el enorme peso de los mármoles y las cúpulas. Esta tecnología, avanzada para comienzos del siglo XX, permitió a Boari proyectar espacios amplios y una sala teatral monumental sin depender exclusivamente de muros portantes. Sin embargo, la solidez de la estructura no eliminó el principal desafío del edificio: levantar miles de toneladas sobre el suelo blando y húmedo del centro de la Ciudad de México. La fachada es de mármol de Carrara, sobre 3 edificios yuxtapuestos. Aunque parece un volumen único, la composición exterior fue concebida por Boari como 3 edificios yuxtapuestos. Cada cuerpo corresponde a una función distinta, pero todos quedan integrados mediante una fachada monumental, recubierta principalmente con mármol blanco de Carrara, procedente de Italia. También se emplearon mármoles mexicanos en partes de la construcción. El conjunto se organiza alrededor de un cuerpo central, coronado por la gran cúpula, y volúmenes laterales que equilibran visualmente el edificio. Columnas, arcos, esculturas y relieves producen una transición entre la arquitectura clásica y las formas curvas del Art Nouveau. El mármol otorgó luminosidad y una apariencia solemne al antiguo Teatro Nacional, pero también incrementó considerablemente su peso y terminó relacionado con los problemas técnicos que acompañaron su construcción y su hundimiento progresivo. La Revolución Mexicana detuvo la obra por casi 2 décadas. El Teatro Nacional debía inaugurarse para las celebraciones del centenario de la independencia en 1910, pero el proyecto quedó muy lejos de cumplir ese plazo. Los problemas de cimentación, el hundimiento y la falta de recursos ya habían ralentizado los trabajos cuando estalló la Revolución Mexicana. La inestabilidad política y económica redujo todavía más el financiamiento, hasta que la construcción fue suspendida en 1916. Ese mismo año Boari abandonó México y regresó a Europa. Durante mucho tiempo, la estructura inconclusa permaneció en el centro de la capital, como un gigantesco recordatorio de las ambiciones del Porfiriato, interrumpidas por la guerra. Hubo intentos parciales de reactivar las obras, pero la terminación definitiva no recibió impulso suficiente hasta comienzos de la década de 1930. Para entonces, el país, el gobierno y la función imaginada para el edificio habían cambiado profundamente. Federico Mariscal lo terminó y cambió el interior a Art Deco.
Cuando el gobierno decidió concluir el edificio, la responsabilidad recayó en el arquitecto mexicano Federico Mariscal. En 1930, durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, se emitió el acuerdo para terminarlo, y los trabajos se reactivaron en los años siguientes con apoyo del secretario de Hacienda, Alberto J. Pani. Mariscal respetó buena parte del exterior Art Nouveau diseñado por Boari, pero transformó el interior conforme a una estética Art Deco, más geométrica y cercana a la sensibilidad de la década de 1930. Además, incorporó materiales, motivos decorativos y referencias mexicanas que distinguieron la nueva etapa del proyecto. También adaptó el plan para la edificación. Ya no sería únicamente un gran teatro, sino un complejo dedicado a diversas manifestaciones artísticas. Cambió de nombre de Teatro Nacional a Palacio de Bellas Artes. El cambio de nombre reflejó una transformación mucho más profunda que una simple decisión administrativa. Durante el Porfiriato, el proyecto había sido concebido como el nuevo Teatro Nacional, un recinto destinado principalmente a la ópera y a espectáculos escénicos. Sin embargo, cuando Mariscal retomó la construcción en la década de 1930, el México posrevolucionario buscaba darle una función cultural más amplia. El inmueble incluiría salas de exposiciones, museos, espacios para conferencias y áreas dedicadas a las artes populares, además de su escenario principal. Por eso comenzó a ser llamado Palacio de Bellas Artes. La nueva denominación presentaba al edificio como una institución destinada a reunir distintas expresiones artísticas y a servir como símbolo cultural del estado surgido de la Revolución. De este modo, el palacio inconcluso de Porfirio Díaz fue resignificado antes de abrir sus puertas al público mexicano. Costó 25 millones de pesos, muy por encima del presupuesto original. El proyecto fue mucho más costoso de lo previsto cuando comenzó a construirse, y el gasto creció enormemente durante las 3 décadas de obras. Para 1913, el antiguo Teatro Nacional ya había consumido alrededor de 12 millones de pesos mexicanos. Cuando finalmente abrió en 1934, su costo total alcanzaba aproximadamente 25 millones, una suma que provocó críticas en la prensa de la época. El prolongado calendario, las modificaciones del diseño, los problemas de cimentación, la importación de mármol y otros materiales, además de la reanudación de los trabajos después de años de abandono, contribuyeron al aumento. El resultado fue uno de los proyectos públicos más ambiciosos y caros de México. Su presupuesto terminó contando también la historia de 2 gobiernos y una revolución. Se inauguró el 29 de septiembre de 1934. Después de 30 años de trabajos, interrupciones y cambios de proyecto, el Palacio de Bellas Artes fue finalmente inaugurado el 29 de septiembre de 1934. La ceremonia estuvo encabezada por Abelardo L. Rodríguez, entonces presidente de México, quien presentó el recinto como una institución de cultura nacional, vinculada con el programa del Estado postrevolucionario. La función inaugural incluyó La Verdad Sospechosa, obra del dramaturgo novohispano Juan Ruiz de Alarcón, interpretada por una compañía encabezada por la actriz María Teresa Montoya. También participaron la Orquesta Sinfónica de México y su director, Carlos Chávez. El público pudo recorrer exposiciones de pintura, escultura, arte popular y libros, como muestra de que el nuevo edificio no funcionaría solamente como teatro. La inauguración cerró la larguísima construcción iniciada bajo Porfirio Díaz y abrió una etapa en la que el recinto se convirtió en referencia fundamental para la cultura mexicana. Se construyó sobre el antiguo lago de Texcoco, por eso se hunde. El Palacio de Bellas Artes se levanta sobre una zona que antiguamente formó parte del lago de Texcoco. Bajo el centro de la Ciudad de México existen capas de arcillas blandas y saturadas de agua que se comprimen con facilidad al recibir grandes cargas. Y el problema se agravó porque el edificio combina una estructura de acero con mármol, materiales que aumentaron su peso. Desde las primeras etapas de construcción se detectaron descensos, desniveles y dificultades para mantener estable la obra. Sin embargo, decir que el palacio simplemente se hunde por estar sobre un lago resulta incompleto. El comportamiento del suelo también está relacionado con la extracción de agua subterránea y con el hundimiento regional que afecta a la capital. Aunque el recinto cuenta con una cimentación diseñada para distribuir su carga, continúa descendiendo junto con el terreno que lo rodea. El hundimiento se detectó en 1907 y ha descendido casi 3 metros. Los problemas de estabilidad aparecieron muy pronto en la obra. En 1907, apenas 3 años después de iniciada la construcción, comenzaron a registrarse movimientos en la cimentación del entonces Teatro Nacional. El descenso no ocurrió de manera uniforme. Distintas zonas se dieron a velocidades diferentes, lo que obligó a nivelar, reforzar y vigilar continuamente la estructura. Los sismos de 1911 agravaron la situación, y una década después, para 1921, algunas mediciones señalaban un hundimiento de 1.80 metros. Con el paso de las décadas, el descenso acumulado llegó a acercarse a los 3 metros. Sin embargo, esta cifra debe manejarse con cuidado. Especialistas han advertido que no existe una medición histórica única y completamente comparable.
Lo comprobable es que el palacio continúa bajando junto con el suelo del centro histórico, afectado por la compactación de arcillas y la extracción de agua subterránea de manera constante. Buhari inyectó casi 2.000 toneladas de cal y cemento para estabilizar el suelo. Buhari intentó combatir el hundimiento con una solución ambiciosa para su tiempo: endurecer el subsuelo mediante inyecciones de materiales. Entre 1910 y 1912 se introdujeron alrededor de 1.859 toneladas de cal, cemento y mezclas líquidas bajo la cimentación, con la intención de rellenar los huecos, compactar las capas blandas y formar una base más resistente. El procedimiento exigió perforar distintos puntos y bombear el material a presión, como si se tratara de crear raíces artificiales debajo del edificio. La intervención logró disminuir temporalmente ciertos movimientos, pero no resolvió el problema de fondo. El palacio seguía apoyado sobre arcillas compresibles y sometido a una carga enorme. Además, el terreno circundante también continuó descendiendo. El interior mezcla mármoles mexicanos de varias regiones. El exterior del palacio puede estar asociado con el mármol italiano de Carrara, pero el interior revela una selección mucho más diversa de piedras. Federico Mariscal combinó materiales mexicanos para adaptar el recinto a la identidad cultural del país, por revolucionario. En el vestíbulo destacan las columnas de mármol rojo procedente de Querétaro, acompañadas por la escalinata central de mármol negro y por escaleras laterales de granito noruego. Dentro de la sala principal hay mármoles de tonos crema provenientes de Yautepec, en Morelos, así como variedades verdosas de Oaxaca, utilizadas alrededor del arco del proscenio y en otros elementos decorativos. El contraste entre colores, vetas y acabados refuerza la geometría art deco del interior. Atravesar Bellas Artes es también como recorrer un pequeño catálogo geológico. Piedras de distintas regiones fueron reunidas para construir una imagen moderna y deliberadamente mexicana del lujo monumental del país. La cortina telón de cristal Tiffany, 206 tableros y casi 1 millón de piezas. Uno de los objetos más sorprendentes de la sala principal no es una pintura, sino una enorme cortina rígida de cristal. Buhari encargó su fabricación a la casa Louis Tiffany de Nueva York, especializada en vitrales y objetos decorativos. El telón está formado por 206 bastidores y tableros metálicos que sostienen cientos de miles de pequeñas piezas de cristal opalescente, cada una de aproximadamente 2 centímetros por lado. En conjunto se acercan al millón. Las piezas fueron colocadas como un gran rompecabezas sobre un mortero especial hasta formar una superficie de 12.5 metros de alto por 14.5 de ancho. La estructura alcanza unos 32 centímetros de espesor y pesa cerca de 22 toneladas. Más que bajar como una tela, se desplaza verticalmente como una compuerta, en una operación que tarda alrededor de 90 segundos y requiere un mecanismo especial preciso. El telón representa los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La imagen del telón convierte el escenario en una ventana hacia el antiguo Valle de México. En el fondo aparecen el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los volcanes que dominaban con claridad el horizonte de la capital a comienzos del siglo XX. Frente a ellos se extiende un lago, un cielo despejado y vegetación elegida para representar distintas regiones mexicanas. De un lado aparecen cactáceas vinculadas con los paisajes secos del norte, del otro, abetos, azaleas y bugambilias asociados con zonas más húmedas. La composición reproduce la vista que podía contemplarse desde las ventanas del Palacio Nacional cuando Buhari preparaba el proyecto. Por eso el telón conserva un paisaje difícil de observar en la actualidad, tras el crecimiento urbano y la contaminación atmosférica. Cada vez que se eleva, aquella representación desaparece para dejar al descubierto el escenario de la sala principal. El telón era en realidad un sistema contra incendios y costó 95,000 monedas de plata. Aunque hoy se admira como una obra decorativa, el telón nació principalmente como un dispositivo de seguridad. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los incendios teatrales eran especialmente temidos porque las escenografías, las cuerdas y los cortinajes podían arder con rapidez. Buhari decidió separar el escenario de la zona del público mediante una barrera resistente al fuego. Por eso la cortina posee una doble pared metálica, una cara de lámina acanalada de zinc y otra de lámina bronceada, donde se fijaron los cristales refractarios al calor. En caso de incendio, la compuerta podía descender y aislar el foro para impedir que las llamas alcanzaran la platea. La pieza fue exhibida en Nueva York en 1911 y enviada a México por barco en 1912. Su costo original ascendió a 95,000 monedas de plata mexicanas. Se disputa quién diseñó el paisaje del telón, el Dr. Atl. La autoría del paisaje del telón ha generado versiones contradictorias. Durante años se afirmó que Gerardo Murillo, pintor y vulcanólogo mexicano conocido como el Dr. Atl, había realizado el dibujo de los volcanes. La atribución parecía lógica. Murillo estudió intensamente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y convirtió los paisajes volcánicos en uno de los temas centrales de su obra. Algunas descripciones del palacio todavía señalan que él preparó la imagen. Sin embargo, la información institucional del recinto explica otro proceso.
Boari concibió la idea. El artista húngaro Géza Amarotti desarrolló un primer proyecto en 1908, pero fue Harry Stoner, escenógrafo y pintor enviado por la Casa Tiffany, quien concretó el diseño definitivo. Diego Rivera repintó aquí su mural censurado por los Rockefeller. En 1934, el artista Diego Rivera volvió a pintar en México una obra que había causado escándalo. 2 años antes, la familia Rockefeller le había encargado un mural para el Rockefeller Center de Nueva York. Rivera representó los avances científicos, la lucha social y modelos políticos, pero incluyó el rostro de Vladimir Ilich Lenin, dirigente de la Revolución Rusa. Nelson Rockefeller pidió retirarlo, pero el pintor se negó y la obra, titulada El hombre en la encrucijada, fue cubierta y después destruida. Rivera reconstruyó esta composición en el Palacio de Bellas Artes bajo un nuevo título. El hombre controlador del universo no realizó una copia exacta, sino una versión modificada que conservó la imagen de Lenin y añadió otras figuras políticas. El mural quedó instalado en uno de los pisos superiores y convirtió al recinto mexicano en el lugar donde sobrevivió, reinterpretada, una imagen censurada en Estados Unidos. Alberga la mayor colección del muralismo mexicano, 17 murales de 7 artistas. El Museo del Palacio de Bellas Artes conserva una de las concentraciones más importantes del muralismo mexicano, 17 obras realizadas por 7 artistas nacionales entre 1928 y 1963. La colección reúne trabajos de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano. Pero no todos fueron pintados directamente para el edificio. Algunos llegaron después, trasladados para protegerlos o integrarlos al recorrido permanente. Distribuidos principalmente entre el segundo y el tercer piso, los murales permiten seguir distintas etapas del movimiento, desde la narrativa histórica y política de sus grandes fundadores, hasta propuestas más experimentales de mediados del siglo XX. En conjunto, convierten al palacio en algo más que un teatro. También funciona como un museo donde la historia moderna de México está contada sobre muros monumentales ante los ojos de sus visitantes. Orozco pintó Catarsis en solo 40 días para la inauguración. Para la inauguración del palacio, José Clemente Orozco recibió un encargo urgente: pintar un mural monumental en apenas 40 días. La solicitud provino de Antonio Castro Leal, director del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. Orozco aceptó y trabajó en una composición que inicialmente fue conocida como La eterna lucha de la humanidad por un mundo mejor, aunque después pasó a llamarse Catarsis. Terminada entre 1934 y 1935, la obra muestra una escena violenta dominada por máquinas, armas, multitudes y figuras humanas enfrentadas. En lugar de celebrar el progreso, muestra sus consecuencias destructivas y la degradación moral asociada con la guerra, la industrialización y el conflicto social. Los 4 Pegasos de Agustín Querola dieron un largo periplo, Zócalo incluido. Los 4 grupos escultóricos de Pegasos que actualmente rodean la explanada tuvieron un recorrido mucho más largo de lo que parece. Boari encargó las piezas al escultor español Agustín Querol, quien representó al caballo mitológico acompañado por figuras humanas. Boari cumplió su plan original y en 1912 fueron montados en la parte superior del edificio, donde permanecieron casi una década. En 1921 tuvieron que bajarlos porque su peso agravaba el hundimiento, y de ahí fueron instalados en la Plaza de la Constitución, el Zócalo capitalino, donde estuvieron aproximadamente 7 años. Más tarde pasaron al cruce de las avenidas Juárez y San Juan de Letrán, actualmente el eje central Lázaro Cárdenas. Finalmente, en 1934 fueron ubicados frente al Palacio de Bellas Artes. Allí dejaron de ser remates elevados para convertirse en esculturas cercanas al público y parte inseparable de la imagen exterior del recinto desde su inauguración oficial. La cúpula la corona un águila devorando una serpiente, obra de Géza Amarotti. La gran cúpula del palacio no termina simplemente en un punto ornamental. En su parte más alta aparece un águila mexicana con las alas extendidas, devorando una serpiente mientras se posa sobre un nopal. El conjunto fue diseñado por Géza Amarotti, artista húngaro que colaboró con Boari en distintos elementos decorativos del proyecto. La figura retoma el emblema nacional inspirado en el relato de la fundación de México Tenochtitlán, pero lo integra a una composición arquitectónica de influencia europea. Debajo del águila, la cubierta combina cerámica vidriada en tonos amarillos, anaranjados y verdes, además de nervaduras metálicas que remarcan su volumen. Debido a su exposición constante a la lluvia, contaminación, cambios de temperatura y movimientos estructurales, las cúpulas han requerido trabajos especializados de restauración. Esconde mascarones prehispánicos de Tlaloc y Chaca, integrados al Art Deco. El interior Art Deco del Palacio de Bellas Artes incorpora referencias prehispánicas que pueden pasar inadvertidas entre mármoles, lámparas y formas geométricas. Mariscal integró mascarones inspirados en Tlaloc, dios mexica de la lluvia, y Chac, deidad maya relacionada también con el agua y las tormentas.
Sus rasgos aparecen estilizados en relieves, capiteles y elementos decorativos, no como reproducciones arqueológicas exactas, sino adaptados al lenguaje moderno de la década de 1930. La elección conectaba el nuevo programa cultural del edificio con símbolos indígenas, diferenciándolo del proyecto europeo concebido originalmente durante el Porfiriato. En algunos espacios, estas figuras conviven con serpientes, grecas y otros motivos mesoamericanos. El resultado es una mezcla intencional de técnicas y materiales modernos, acompañados por imágenes del pasado prehispánico. Boari inmortalizó a su perrita Aida en la fachada. Entre las criaturas talladas en la fachada existe una figura personal. Boari tenía una perra setter llamada Aida, bautizada como la ópera de Giuseppe Verdi, que solía acompañarlo durante los trabajos del Teatro Nacional. Según el relato, el animal murió mientras avanzaba el proyecto. Boari decidió recordarla y pidió al escultor italiano Fiorenzo Gianetti que incorporara su rostro entre los mascarones ornamentales de una entrada. A diferencia de otras cabezas de animales relacionadas con la fauna mexicana o con el programa decorativo general, esta representaba a una compañera real del arquitecto. El homenaje quedó integrado discretamente en la piedra, sin placa ni inscripción que explicara su origen. Para muchos visitantes parece solamente otra criatura ornamental cuando en realidad es una pequeña memoria privada escondida dentro de una de las fachadas públicas más reconocibles de México. Es un mausoleo cultural, aquí se ha velado a los grandes de México y el escándalo de Frida. Además de escenario y museo, Bellas Artes funciona como un gran espacio de despedida nacional. Desde el siglo XX, su vestíbulo ha sido escenario de homenajes póstumos a escritores, músicos, pintores, actores y otras figuras centrales de la cultura mexicana. Uno de los más polémicos ocurrió tras la muerte de la artista Frida Kahlo, el 13 de julio de 1954. Durante el velorio, el artista Arturo García Bustos colocó sobre el féretro una bandera del Partido Comunista Mexicano, organización que entonces estaba ilegalizada. Rivera se negó a retirarla, pese a que se había solicitado evitar que la ceremonia se convirtiera en un acto político. El episodio provocó críticas oficiales y terminó con el despido de Andrés I. Duarte, entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Leyenda, el fantasma violinista del Palco 33. Entre los trabajadores y visitantes del Palacio de Bellas Artes circula la leyenda sobre un músico que nunca aparece en el programa. Se dice que, durante la noche, pueden escucharse notas de violín procedentes del palco 33 de la sala principal, aunque al revisar el lugar nunca se encuentra una persona responsable del sonido. Algunas versiones identifican al fantasma como un violinista fallecido en circunstancias misteriosas. Otras hablan de un director de orquesta que observaba los ensayos desde aquel palco y tocaba su instrumento cuando detectaba errores. Después de morir, habría continuado juzgando a músicos y directores. Según la superstición, cuando se escucha una melodía suave indica aprobación, mientras que los sonidos estridentes anuncian descontento. Los empleados del recinto han alimentado el relato al contar que escucharon música durante rondas nocturnas. Y si bien no existen pruebas que confirmen una presencia sobrenatural, la historia del Palco 33 forma parte del folclore contemporáneo del Bellas Artes moderno. El Palacio de Bellas Artes reúne épocas, estilos y disciplinas que, en apariencia, podrían parecer incompatibles. Su exterior conserva la monumentalidad europea imaginada a comienzos del siglo XX, mientras que su interior incorpora símbolos indígenas y la estética del México postrevolucionario. En sus salas conviven la ópera, la música, la danza, el teatro y algunos de los murales más importantes del país. Incluso sus problemas de hundimiento, sus interrupciones y sus cambios de propósito forman parte de una historia marcada por la adaptación y la permanencia mexicana. Con el paso del tiempo, Bellas Artes se transformó en uno de los espacios donde México celebra, interpreta y despide a sus figuras culturales. Allí se han presentado grandes artistas, se han conservado obras fundamentales y se han realizado homenajes que forman parte de la memoria colectiva. Por eso su importancia va más allá de su belleza arquitectónica. El palacio es un archivo vivo de la identidad nacional, construido no solamente con acero, mármol y cristal, sino también con las historias, conflictos y expresiones artísticas que han definido al México moderno. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los secretos ocultos bajo el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.